Muy buenas tardes, mi nombre es Claudia Lorena Nandar y mi grupo está conformado por Mariana Jiménez, Estefanía Mosquera y Elice Villano. De acuerdo con los temas planteados, decidimos optar por el de las mujeres y ciudadanía plena, miradas a la historia jurídica colombiana. Se dice que la ciudadanía es una categoría política, histórica y cultural, la cual está en construcción permanente, es decir, está sometida a una cantidad de cambios en todos sus ámbitos y que su existencia ha estado escrita en ejercicios de democracia y derechos, cobrando múltiples significados como lo es el estatus jurídico para elegir y ser elegidos, de manera que todos los ciudadanos, sin importar género o preferencia alguna, puedan atribuir a este derecho. Por otra parte, pasando a la ciudadanía femenina y la ciudadanía plena como horizonte, se dice que las aspiraciones e identidades de las mujeres estuvieron ausentes tanto en las definiciones y apropiaciones de lo público como en la producción normativa, la cual reconoció los derechos ciudadanos en los estados. Algunas teorías feministas cuestionaron los pilares del Estado liberal, fundamentada en la premisa de la legalidad e igualdad para todos, ya que en ese entonces poco sucede. En el tiempo actual, las mujeres eran excluidas de los espacios públicos, productivos y políticos. No les permitían participar en ninguna de las actividades que, según ellos, eran para los hombres, como lo es acceder a cargos políticos, trabajos con maquinarias pesadas, trabajos en empresas y en sí llevar la dirección del hogar, que era algo que marcó mucho como que la discriminación de entonces. Más sin embargo, se inició una campaña de constante lucha por las mujeres, exigiendo la visibilidad y participación política, la cual fue iniciada por Olympe de Gouges en 1748-1793, con la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía iniciada en los años 50, y los cuales pedían que fuera reconocida la igualdad entre los hombres y mujeres, enmarcada en el denominado feminismo de la igualdad. Finalmente, el otorgamiento formal de la ciudadanía a las mujeres ha sido reciente en América Latina, dándose entre los años 20 y 60, mientras que en Colombia fue reconocida a finales de la década 50. Pero en todos los países el ejercicio entendido como capacidad de autodeterminación, de expresión y representación de interés y demanda, así como de pleno ejercicio de los derechos políticos individuales y colectivos. Programa de acción regional para las mujeres de América y el Caribe en 1995-2001 aún sigue siendo un sueño para muchas mujeres que tienen como que la expectativa de que puedan llegarse a dar, o sea, que puedan llegar a tener en cuenta todos sus derechos, que no se les excluya en ningún ámbito, ni social, ni económico, y en sí, como les digo, singular, de manera que la mujer pueda tomar atributos tanto en su hogar como en empresas, en otros sectores. Doy paso a mi compañera Elice Villano. Buenas tardes, mi nombre es Elice Villano y voy a hablarles sobre los antecedentes de la condición social y jurídica de la mujer en Colombia, lucha por la ciudadanía femenina.
Pues como sabemos, desde el siglo XIX hasta gran parte del siglo XX, la situación social, política de la mujer en Colombia ha estado marcada por múltiples factores estrechamente vinculados a su condición sexual, traspasando su discriminación a todas las clases sociales. Las mujeres, según los estudios realizados por Magdalena Velázquez Toro en 1989 sobre la condición jurídica y social de la mujer en Colombia, concluye que las mujeres se han perfilado como una sombra en el pasado narrativo y político del país, por haber estado siempre marginadas de los espacios públicos, además de ser desconocida su personalidad jurídica y estar en el ámbito hogareño, la crianza y la educación de sus hijos, la tarea de la economía familiar. Las mujeres comenzaron a ser eliminadas del ordenamiento jurídico colombiano a través de normas como el decreto del 2820 de 1976, conocido como el Estatuto de la Igualdad entre los Sexos, y la Ley 280 de 1932, que otorgó capacidad civil a la mujer, facultándolas para libre administración de discapacidad de sus bienes. Pues también se destaca la reforma de la Constitución Política de 1886 en el año 1936, que reconoció institutamente algunos derechos de la mujer: el acceso a la educación profesional, la pérdida de la nacionalidad por contraer el matrimonio con un extranjero, el establecimiento del patrimonio de la familia inembargable y otras relacionadas en sus condiciones inferiores de la familia. Según estudios realizados por Magdalena Velázquez, se destacaron largos periodos de vigencia, figuras jurídicas que obstaculizaban el empoderamiento político de la mujer, tales como la potestad marital, entendida como conjunto de derechos y obligaciones que las leyes conceden al matrimonio sobre la persona y bienes de la mujer. En la década del 30 fue impulsado por la organización política de un amplio sector de mujeres de clase media y alta, que participaron y lideraron en el Tercer Congreso Internacional Femenino, reunido en la ciudad de Bogotá en 1930 de diciembre, la cual fue un espacio de acción político, igual de huelgas, iniciadas por las mujeres abiertas en el sector textil, que se destaca como Alianza Nacional Femenina, por el alza de eliminación de las agresiones sexuales a las cuales eran sometidas. En 1957, otorgaron el voto femenino por vía plebiscitaria. Fue un logro impulsado por el movimiento social Unión Ciudadana de Colombia. La igualdad de género ha estado sujeta a lo largo del proceso religioso, político, económico y social, en la razón de los intereses que mueven a la sociedad masculina frente a la femenina. Las mujeres al principio de la historia permanecieron sujetas a un código moral que no reconocía más que un connotable número de deberes. Sin embargo, movida por sus razones de madre y esposa, principalmente logró involucrarse en la toma de decisiones familiares, de donde pudo proyectarse hacia mucha participación y construcción de núcleo familiar. De ahí contribuyó a elaborar un camino en política y elaborar que no le pidió ser independiente por mucho tiempo. La lucha por el reconocimiento de los derechos del género femenino no es tan reciente. Hace muchos años, unas mujeres, aunque pocas, representan el inicio de camino que Policarpa Lavarieta y Manuela Beltrán. Esas mujeres contribuyeron hacia finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, pero a la vez fueron grandes heroínas
para la construcción de una figura femenina. Posteriormente, acontecimientos de índole mundial fueron permitidos en espacios en la sociedad colombiana, que permitieron traer ideas libertadoras al género femenino. Hola, en este espacio me permito hablarles sobre la participación de la mujer en espacios tradicionales, como instituciones públicas y partidos políticos. La Constitución Política de 1991 representó una promesa democrática. Los grupos totalmente excluidos cobraron gran importancia, puesto a que fueron incluidos y tomaron participación política. Este grupo, llamado la Red Nacional Mujer Constituyente, conformado obviamente por feministas políticas de distintos partidos, fue creado bajo un lema que es: sin los derechos de las mujeres, la democracia no va, demandando así la dedicación de la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres. Según la CIJUS, Centro de Investigaciones Sociojurídicas, en 1988, el lugar que el ordenamiento jurídico colombiano ha dado a las mujeres las ha motivado a materializar múltiples formas de ejercicio en pro de reconocimiento de nuevos derechos de rango constitucional. Asimismo, en 1986, el Estado colombiano firmó la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. Fue este acto una inspiración positiva para la participación política en espacios institucionales y en diferentes ramas y órganos del poder público. Entre ellas se encuentra la Ley 581 de 2000, o Ley de Cuotas, la cual presentó un aumento en el porcentaje de mujeres electas. Otro dato muy importante que cabe resaltar del documento Mujeres y Ciudadanía Plena es que el estudio realizado sobre mujeres y política en Colombia de 1970 a 2000 concluyó que las mujeres en los espacios tradicionales de participación política accedían con mayor facilidad a los cargos de designación por poseer una excelencia profesional y calificación académica, que a los cargos de elección popular. Por otro lado, en Colombia contamos con ejemplos de superación y admiración, como el de la primera vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, también el de la primera alcaldesa de Bogotá, Claudia López, personas que conocemos actualmente. Y pues ahora bien, en el mundo hay muchas más, como el de la primera mujer presidenta en el mundo, María Estela Martínez, que fue presidenta de Argentina en 1974. Por último, según Legarde, 1986, aclara que se hace necesario el establecimiento de mecanismos de participación de las mujeres en un cuarto propio, así como la reelaboración o nueva creación de normas que alteren el orden jurídico y tradicional, que correspondan con lo que sucede entre hombres y mujeres en la sociedad contemporánea y que sean coherentes con sus necesidades y en cuanto a los derechos innovados aseguren su cumplimiento. Y para concluir, doy paso a mi compañera Mariana, que también nos tiene un dato muy importante por aclarar. Mi nombre es Mariana Jiménez y hoy les vengo a hablar sobre espacios no tradicionales, otras formas de hacer política. Como bien sabemos, a lo largo de los años, para las mujeres ha sido muy difícil hacer política, ya que debido al sistema patriarcal impuesto en nuestra sociedad, hemos optado por buscar distintas formas de hacernos oír, tales como lo cultural, las organizaciones sociales y marchas y demás eventos donde pueden conocer nuestros puntos de vista. Las mujeres han tenido poca representación en los cargos en los que a medida del tiempo se han desempeñado, y esto se ocasionó gracias a las barreras y limitaciones por las que han sido discriminadas. Cada día, como bien sabemos, es una lucha constante por un empoderamiento político en donde no sean ultrajadas ni mucho menos vulneren sus derechos, por la igualdad y por ser consideradas una parte importante en este gran sistema machista. Aún nos queda un largo camino por recorrer, por ser destacadas y estar activas en la vida política, pero la constancia y perseverancia y acompañadas de nuevas leyes que poco a poco grandes organizaciones irán creando, la posición de la mujer en la política del país es cada día más activa.
Gracias.